y diciéndole: Señor, aquí estoy, yo te alabo, yo te bendigo, yo te exalto, aquí estoy. Dígale: Señor eterno, porque yo creo en tu palabra y yo creo en el poder de tu palabra, que tu palabra sana, que tu palabra restaura, que tu palabra libera, que tu palabra de bendición, rompe prisiones. Tu palabra abre camino. Mi confianza está en tu voz, Señor, en tu palabra. Y aquí estoy, Dios de la gloria, alabándote, bendiciéndote, creyendo que no me voy con las manos vacías. Dígale así a Dios: yo no me voy con las manos vacías, porque tu palabra cumple el propósito con la cual es enviada. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, abra su Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 119. Salmos 119. Libro de los Salmos, capítulo 119. Y vamos a sumergirnos en esta poderosa palabra, haciéndolo en el nombre de nuestro Padre eterno, haciéndolo en el nombre de nuestro Señor el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y haciéndolo bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Dice Salmo 119, versículo 115. Salmo 119, versículo 115. Dice así la palabra del Señor: apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y será salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Título de la enseñanza para hoy: no dejarse arrastrar por el pesimismo. No dejarse arrastrar por el pesimismo. Tomen asiento, por favor, y de una vez abordamos la profundidad de esta palabra, porque la palabra de Dios tiene misterios insondables y el Señor da la revelación para que entendamos qué más nos enseña la palabra de Dios. Y usted dispone, como dijo hoy una preciosa hermana, usted dispone su mente, su corazón, su alma, su espíritu. ¿Para qué? Para que la palabra le penetre hasta lo más profundo. Qué lindo que usted y yo seamos conscientes que la palabra no es para verla ahí superficialmente. Perdón que les diga, para que medio me toque, para que medio no. El propósito de la palabra es que penetre lo profundo allá del ser, lo profundo de la mente, lo profundo del alma, lo profundo del espíritu. En el Salmo 119, versículo 115, hay una declaración. Se cree que este salmo lo escribió Esdras bajo un tiempo de muchísima dificultad, de muchísima adversidad, donde Esdras se sentía, por lo que algunos perciben, solo, peleando una batalla solo. ¿Quién sabe qué más adversidades tenía Esdras? Pero algunos dicen que tal vez tenía adversidades económicas, algunos dicen podía estar con algún quebranto en la salud, pero él nos muestra aquí cómo se sostiene de la palabra, cómo se sostiene de la presencia de Dios. Y aunque hay malignos que lo buscan, aunque hay adversidades profundas, él está ahí confesando, creyendo que Dios lo sustenta, que Dios lo ayuda, que Dios lo favorece, que Dios no lo deja solo. Y ya no está Esdras, está usted, estoy yo, están los que están viendo la transmisión. Y tomamos que el testimonio bíblico, la palabra de Dios, para que nos penetre. ¿Y por qué hablamos de pesimismo? Usted en la Biblia no va a encontrar la palabra pesimista, no va a encontrar la palabra pesimismo, pero encuentra cosas como el desánimo,
encuentra cosas como el decaimiento, encuentra cosas como la tristeza profunda, encuentra cosas como cambiar la visión. Le quiero decir algo. Los 10 espías tenían una visión optimista, pero cuando vieron a los gigantes allí, cuando vieron las ciudades amuralladas hasta el cielo, se llenaron de pesimismo. Y ya no podremos nosotros hacer frente, decían. Dijo alguno en el pesimismo, en la incredulidad que tenían, dijo, nosotros a nuestro parecer, ellos mismos dijeron, no somos como langostas, como un simple grillito al lado de ellos. Y por eso el título de la enseñanza hoy, que no nos dejemos arrastrar por el pesimismo. ¿Por qué? Porque usted oye un pesimismo en todo el mundo, que no hay para el sustento, que no hay para las citas médicas, que Dios no responde, etcétera, etcétera. Ese pesimismo se está moviendo en todo el mundo para dañarle la fe a la humanidad, para dañarle el caminar a la humanidad. Pero usted y yo no solamente no nos debemos dejar arrastrar por el pesimismo, sino tenemos que combatirlo. Y tenemos que enseñarle a la iglesia, usted no puede ser un pesimista. Tenga la bondad, abra su boca, busque una persona, sonríale y dígale, como hijo de Cristo o como hija de Cristo, tú no puedes ser un pesimista. Tú no lo puedes ser, no encajas en el plan de Dios, no encajas. Si eres pesimista, no encajas en el plan de Dios. Si eres pesimista, no encajas en el mover de Dios. Ningún pesimista encajó en el plan de Dios. Amén. Dice aquí que él le tenía una respuesta a los malignos. Y yo pregunto, ¿cuántas cosas malignas te están buscando? Sí. Como la incredulidad, como el desánimo, como la tristeza, como la enfermedad, como la ruina, como la división familiar, como la economía muy pobre. Cuántas cosas, pero él aquí en este versículo nos dice, apartaos de mí, malignos. Y le dice con una respuesta, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Y Dios pide desde el Antiguo Testamento que sus mandamientos se oigan, se guarden y se obedezcan. Le vuelvo a repetir, Dios da una orden a todos sus escogidos. Dice, estos son mis mandamientos. Es una orden, es algo no para negociar. Y el Señor, que quiere que los mandamientos se oigan. ¿Qué más quiere de los mandamientos? Que se guarden. ¿Y qué más quiere de los mandamientos? Que se obedezcan. Y ahí está la victoria. ¿Cuál era el escudo de la defensa de este hombre ante los malignos? La obediencia. ¿Cuál era el escudo de la defensa ante este ataque terrible de los malignos? El guardar, el atesorar lo que Dios le había dado. ¿Cuál es su defensa, pueblo amado? La misma. ¿Cuál es su escudo ante los malignos? Ante la situación difícil, la misma. Estoy seguro que si usted sale de aquí o usted oye ya la transmisión con una seguridad de que los mandamientos de Dios son para guardarlos, que los mandamientos de Dios son para mantenernos, Dios le envía la victoria a donde usted la necesite recibir. Que alguien lo alabe, que alguien lo bendiga, que alguien lo exalte en el nombre de Cristo Jesús. Sí, y guardar los mandamientos de nuestro Dios cuesta esfuerzo, cuesta parársele de frente al pesimismo que está por todo el mundo, en los supermercados, en el transporte, en los colegios, en el negocio, por todo el mundo, en las noticias, en los deportes, en las artes, por todo el mundo hay un mover gigantesco de pesimismo. Pero usted y yo marcamos la diferencia,
porque decimos, de mí se aparta todo esto maligno en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Esa incredulidad maligna, ese pesimismo maligno, ese decaimiento maligno, ese desánimo, esa depresión, esa ansiedad, esos pensamientos obsesivos malignos se apartan de mí, y yo me esforzaré por guardar los mandamientos de mi Señor, y mi Señor saldrá poderoso, me ayudará, me sustentará, me favorecerá en el nombre de Jesús. Mire usted, amado y amada de Cristo, y observe con atención. Él enfrenta a unos malignos y dice: se apartan de mí, fuera de mi casa lo maligno, fuera de mi hogar lo maligno, fuera de mi salud lo maligno. Porque dice aparta. Y se compromete, levanta el escudo para que lo vea Dios y lo vea el diablo. A veces necesitamos levantar el escudo para que el enemigo vea que tenemos un escudo levantado. ¿Cuál es ese escudo? Yo guardaré, yo obedeceré, yo buscaré tus mandamientos, yo me mantendré en tus mandamientos. Y algo se desata. Él lo sabía. ¿Qué se desata? El sustento. Dice el versículo 116: susténtame conforme a tu palabra, ¿y qué? Viviré. Si quiere usted copiarlo ahí, bien bonito, pero bien claro, decir: guardar los mandamientos de mi Dios me desata sustento para vivir. Usted está leyendo ahí en el Salmo 119, versículo 116, que el sustento que habla la palabra de Dios aquí es el sustento que da vida. Y el sustento que usted y yo necesitamos en este tiempo, ¿cuál sustento es? El que nos da ¿qué? Vida. El sustento que viene de Dios, que nuestra fe reciba vida, que nuestro ánimo reciba vida, que nuestra familia reciba vida de Cristo. Oiga, alguien que diga que mi salud reciba vida de Cristo, que mi economía reciba vida de Cristo. Alguien que diga que mis hijos, que mi hogar, que mi familia reciba la vida de Cristo. Ese sustento lo da la palabra de Dios. Yo, perdóneme en una expresión, me enamoré de la palabra de Dios. Desde que empecé a descubrir tantas cosas maravillosas, y lo hemos comprobado a través de la vida. Tal vez ese milagro de salud, sí, Dios ha usado médicos, Dios ha usado enfermeras, Dios ha usado medicamentos, pero antes que usar los médicos, los bendecimos, las enfermeras, los medicamentos, ¿qué envió Dios? El sustento de su palabra, y te dio ánimo y te dio fuerza para creer. Tal vez muchos pensamos en el sustento para pagar el apartamento, para pagar la finca, para pagar el impuesto, para pagar los colegios, pero antes que ese sustento está el sustento que trae la palabra de Dios. ¿Y qué sustento trae la palabra de Dios? La vida. El sustento que da vida, un alma con vida en Cristo, un espíritu con vida en el Espíritu Santo de Dios, un hogar con vida en Cristo Jesús de Nazaret, un ministerio con vida, una iglesia con vida. Diga conmigo: esta es una iglesia que tiene vida. Busque al hermano y dígale: aquí vivimos porque Cristo vive, aquí no nos dejamos morir porque aquí vivimos, porque Cristo vive. ¿Qué más enseña la palabra? A mí me parece hermoso. Yo quiero llevarlos al ritmo que yo muchas veces voy leyendo y voy entendiendo. Dice: susténtame. Lo primero que él recibía, ¿qué era? El sustento de la palabra. Inmediatamente sabía que iba a vivir. Y al recibir el sustento de la palabra, se iba la vergüenza. Tal vez usted dice: sí, predicador,
Sí, pastor, hay cosas vergüenzas que quieren llegar a mi vida, pero no pasarán. Alguien que diga conmigo: esa vergüenza no me alcanzará a mí, ni a mi casa. Mire lo que dice él: y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Yo quiero meterme en el tema de la guerra espiritual. Aquí habla mucho. Cualquiera que lo leyera dirá: pero no habla de los demonios, no habla de la guerra espiritual. Yo le digo sí, porque usted vio en el versículo 115 la palabra malignos. Y no habla solamente de hombres o seres humanos malignos, sino también habla de espíritus. ¿De qué clase? Malignos. Y esos espíritus malignos quieren llevar a la desobediencia, quieren llevar al desánimo, quieren llevar a la incredulidad, quieren meter al pueblo cristiano en el espíritu de la derrota, en el espíritu del fracaso, en el espíritu de la vergüenza. Que levanta al cristiano su fe. Bendito sea el Señor de la gloria que nos entregó fe. ¿Qué levanta a usted? Su fe. Acuérdese que su fe es su escudo. Dígale ahí a la persona de al lado: acuérdate, hermano, hermana, que tu fe es tu escudo. Tu fe es tu escudo. No puedes soltar tu escudo. Dile ahí: no puedes dejar tu escudo por ahí botado. No puedes abandonar tu escudo. Necesitas tu escudo en todas partes y a toda hora. Él tenía fe para decir: susténtame conforme a tu palabra. Yo quiero decir algo, por favor entiéndame, con amor, con cariño. Los cristianos, muchos se están volviendo falsos. Predicador, pero esa es una acusación muy seria. Pero les voy a explicar por qué digo que muchos cristianos en la Iglesia Universal se están volviendo falsos. Porque nosotros somos de los que leemos y creemos que Dios sí nos sustenta conforme a su palabra. Que alguien diga conmigo: yo estoy de acuerdo. Yo soy de los que creo que Dios me sustenta a mí, que Dios sustenta mi casa, que Dios sustenta mi familia, que Dios sustenta mi hogar, que Dios sustenta mi salud, que Dios sustenta mi economía, que Dios sustenta mi ministerio conforme a su palabra. Tomen asiento. Pero ¿dónde le digo que hay cristianos falsos? Porque para eso se necesita tener fe, ¿o no? Para creer que la palabra de Dios nos sustenta. ¿Dónde digo que hay cristianos falsos? Porque no buscan la palabra de Dios. Buscan la palabra de ¿quiénes? De los hombres. Ahí hay mucho cristiano falso hoy en día, que le interesa el ministro o la ministra de moda. A ver, el ministro o el predicador de moda, ¿qué les dice? Pero es diferente cuando un hombre o una mujer de Dios enfrenta a los malignos y los hace huir, y le dice a esos malignos: yo tengo quien me sustenta conforme a su palabra. Y por eso clamamos hoy. ¿Se da cuenta la importancia del clamor, amados? Porque había que hacer eso. Porque hay que hacerlo. Porque el clamor toca el corazón de Dios. Hoy dijimos: no se necesita que el que clame sea el más gritón o más expresivo. Se necesita que ese clamor salga, Señor, de las entrañas, con deseo de misericordia y de respuesta por otros. Y ahí el corazón de Dios es tocado. Y cuando el corazón de Dios es tocado,
hay grandes posibilidades de que Dios envíe ¿qué? Su respuesta. Hermanos, usted y yo tenemos una esperanza. ¿De qué vivimos los cristianos? Vivimos de fe, de amor y de esperanza. ¿Es así o no es así? Amados, el diablo, ahí entra la guerra espiritual, quiere que usted y yo seamos avergonzados en nuestra esperanza. Pero no le vamos a dar ese gusto. Que alguien lo diga: no le voy a dar el gusto al diablo, porque en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, yo creo que no voy a quedar avergonzado de mi esperanza. ¿Por qué no se pone por un instante de pie y dice: yo creo que no voy a quedar avergonzado o avergonzada de mi esperanza? Y mi esperanza es que sí hay un milagro de salud. Mi esperanza es que sí hay un milagro de restauración para mis hijos, para mis hijas. Mi esperanza es que sí hay un milagro en la economía, un milagro en mi familia. Sí hay ese milagro, y no voy a, mi esperanza está en que Dios me escucha, en que Dios me responde, en que Dios envía su palabra y me sustenta, y no voy a quedar avergonzado en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Mire, vamos viendo. Dice el versículo 117: sosténme. Una cosa es sostén y otra dice ser sostenido. Sosténme y seré salvo. ¿Qué necesitamos para ser salvos? Ser sostenidos. ¿Por quién? Por Dios. Esa oración: Dios bendiga a mi pastora donde quiera que esté. Ella era o es tremenda. Y decía así, se para así, esa oración no se hace. Y todos quedábamos callados, porque ella muchas veces preguntaba: ¿y quién hizo esa oración? No, yo no la he hecho. Nos mirábamos: yo no la he hecho. ¿Cuál oración? Preguntará alguien. Que necesitamos ser sostenidos por Dios para ser salvos. Y en estos tiempos finales, como nunca antes, necesitamos estar sostenidos por Dios. Por eso hay que venir a la iglesia. Por eso hay que venir a los ayunos. Por eso hay que estudiar la palabra en los cursos bíblicos. Por eso es que hay que participar en los servicios de la iglesia. Porque es como manifestándole a Dios: yo me sostengo en ti en todo lo que pueda hacer, y tú me sostienes. Tú puedes imaginarte, es solo una ilustración, una mano gigantesca, que viene el avergonzador a avergonzarte. Que el avergonzador quiere venir a burlarse de ti y a decirte: ¿dónde está tu Dios? Pero tú, conociendo la palabra y que no te dejas arrastrar de este pesimismo mundial, dicen: no, yo soy de los que creo que de mí se apartan los malignos. En el nombre de Jesús de Nazaret, y esos espíritus malignos se apartan de mi vida, de mi casa, de mi mente, de mi corazón, de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo y de mis hijos. Se apartan. Y tal vez tú dices: yo soy de los que quiero luchar hasta el respiro final y guardar los mandamientos de mi Dios hasta el último suspiro. Y yo creo que Dios me sustenta, que hay poder en su palabra para sustentarme en lo espiritual, en lo físico, en lo económico, en lo afectivo, en lo sentimental y en lo familiar. Y sin embargo, el avergonzador quiere venir, porque ahí lo dice, para burlarse, para hacerte tambalear,
para hacerte salir del propósito de Dios. Pero qué tremendo cuando usted le dice al avergonzador: pueda que vengas avergonzador, pero yo no quedaré avergonzado. No quedaré avergonzado. Y si el avergonzador pregunta: ¿por qué no quedarás avergonzado? Dice: porque hay una mano poderosa que me sostiene para que yo sea salvo. Que me sostiene aunque sea sacudido por la adversidad, aunque sea movido por los problemas. Hay una diestra poderosa que me sostiene. Y ese avergonzador ni siquiera intenta meterse contra esa mano, porque la mano es la diestra poderosa de nuestro Señor eterno. Y me regocijaré siempre en tus estatutos. ¿Sabe qué quiere Dios? Un pueblo gozoso. Regocijarse quiere decir volverse a gozar. Regocijarse quiere decir volverse a alegrar. Y aquí este hombre, aunque enfrenta a unos malignos, aquí este hombre, aunque enfrenta un avergonzador, dice: me voy a volver a gozar siempre en lo que Dios hace. ¿Alguien es capaz en esta mañana de ponerse en pie un instante más y decir: en el nombre de Jesús de Nazaret, aunque estoy pasando pruebas, aunque estoy pasando dificultades, aunque estoy pasando angustias, Dios me sostiene y yo seré salvo? Dios sostiene mi casa y mi casa será salva. Dios sostiene mis hijos y mis hijos serán salvos. Y dígale: y yo me voy a volver a regocijar, me voy a volver a alegrar siempre, me voy a alegrar. Viene alegría a mi mente, a mi corazón, a mi espíritu, a mi alma. Aún mi cuerpo se alegra, porque un cuerpo con buena salud se alegra. Voy a tener alegría, la alegría que viene de Dios. Mi casa va a estar alegre, aunque haya un pesimismo mundial, mi casa va a estar alegre. Tome asiento, por favor. Pero bueno, el predicador ha hablado del pesimismo. Vamos a tratar de entender la Biblia. ¿Qué habla? ¿Cómo se entiende lo del pesimismo en la Biblia? En la Biblia, el pesimismo se asocia a una visión negativa. Dios a ti y a mí siempre nos ha dado una visión. ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿Cómo? Sí nos la dio a través de Jesús de Nazaret. Él dejó sus evangelios, Él dejó su testimonio, Él dejó todo escrito para que entendamos, que veamos qué es lo que viene, qué es lo que va a suceder, qué es lo que nos espera. Amén. Y la visión que dejó nuestro Señor Jesucristo es visión de paz, es visión eterna, es visión de estar con el Padre eternamente con Él, es visión de un cielo hermoso, de un lugar hermoso. La visión de Dios que le da a sus hijos es la visión de paz, de gozo eterno, de alegría eterno, de descanso. Pero el pesimismo cambia a una visión negativa y desalentadora de la vida. El enemigo quiere que el Hijo de Dios cambie la visión gloriosa en Cristo Jesús y se meta a esta visión negativa y desalentadora de la vida. ¿Para qué? Para avergonzarlo en su esperanza. No se lo permita, no se lo permitamos. Sostengámonos en Dios, en su palabra, y Él hará el resto. No es promovida como algo bueno, como una virtud deseable para los creyentes. ¿Por qué le digo que no es promovida?
Porque hay conferencias científicas, humanas, donde le dicen a la gente: es bueno que usted algunas veces sea pesimista. Pero la visión de Cristo y la visión de Dios le dice al pueblo: nunca es bueno que mi pueblo sea pesimista. Nunca. Ni en la circunstancia más adversa, ni en el problema más agudo, ni en la situación más difícil. Nunca es bueno que el pueblo de Dios sea pesimista. Mire, el ejemplo más hermoso de optimismo fue el del Señor Jesucristo. ¿No le parece a usted? Cuando gritaban: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Eso era un imposible, porque eran ciegos de nacimiento. Y si el Señor hubiera sido pesimista, dice: vámonos, porque esos son ciegos de nacimiento, no hay nada que hacer con ellos. Pero el Señor mantenía una visión optimista, que todo lo podía en el Padre que lo fortalece, que el Padre le había dado la unción para sanar. Y fue y los oró y los sanó, porque tenía la visión optimista del que clama y suplica. Dios le tiene una respuesta. Que alguien diga sí, amén, y le dé la gloria al Señor. La Biblia reconoce la existencia del sufrimiento y de las dificultades. La Biblia nunca le va a negar a sus lectores y a los hijos de Dios la existencia de ¿qué? De sufrimiento y de dificultad. Y ahí es donde Dios nos dice: ahí no te dejes envolver del pesimismo. No cambies tu visión de que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No cambies tu visión de que la palabra de Dios añade respuesta, añade sustento, añade victoria. No la cambies. Este hombre que leímos en el Salmo 119 estaba en tremendo sufrimiento y estaba en tremendas dificultades. Pero ¿qué nos mostró? Que levantó el optimismo. ¿Cómo lo levantó? En vez de dejarse envolver y derrotar por lo maligno, dice: apártate de mí, maligno. Y le levanta el escudo y le dice: yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Y le añade diciéndole: Dios, susténtame conforme a tu palabra. Ahí no está diciendo: el sufrimiento me destruirá. Ahí no está diciendo él: la dificultad me derrotará. No, él está diciendo: yo creo que hay un Dios eterno y verdadero que me envía un sustento a través de su palabra y que yo voy a vivir. Alguien que diga: con ese sustento de Dios yo voy a vivir y mi casa vivirá. Pero le añade diciendo: y no quedaré yo avergonzado por esperar en Dios. Dígale por favor a una persona al lado: si tú esperas en Dios no vas a quedar avergonzado. Si tú esperas en Dios no vas a quedar avergonzada. Créelo, 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 por favor. Aquí entramos a un terreno que en medio de ese sufrimiento
y dificultad, que los hay. Porque ninguno de ustedes ni yo podemos evadir tiempos de sufrimiento y de dificultad. Hay que enfatizar la esperanza, la fe en Dios y la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Alguien preguntará: ¿y por qué debo hacer eso? Porque a través de Jesucristo es que nosotros levantamos esta esperanza. A través del Señor Jesucristo es que nosotros levantamos esa fe en Dios. A través de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros levantamos la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. El pesimismo es muy peligroso porque lleva a la falta de fe, a la pérdida de la alegría y a la pérdida de la confianza. Repito, o si usted lo quiere escribir ahí, el pesimismo es decir, el cambio de visión de poder en Dios a una visión negativa. Es muy peligroso porque puede llevar a la falta de fe, es decir, a la incredulidad. Puede llevar a la pérdida de la alegría, es decir, a la amargura, a la tristeza permanente. Y puede llevar a la falta de confianza en Dios, es decir, al pecado, a apartarse de Dios. Amados, hoy Dios nos ha hablado, el tiempo ha pasado, pero quiero resumir con esto. Vuelva al Salmo 119. Comience a leer para terminar desde el versículo 110. No, 119, 110. 110. Dice, bueno, desde el 109 léalo para que usted se dé cuenta. Mi vida está de continuo en peligro. ¿Qué nos enseña aquí? Que la vida de este hombre estaba como todo el tiempo en peligro. Mas no me he olvidado de tu ley. ¿Contra qué rechazaba él ese desánimo, ese pesimismo? Diciendo, yo no me olvido de la ley de Dios. Uy, eso como hay que decírselo al diablo todas las veces que sea necesario. Yo no me aparto de Dios. En alguna oportunidad el diablo me dijo sencillamente, ofréceme tu alma, entrégame todo, yo te haré muy rico. Y le dije, mire diablo, mi alma fue comprada al precio de la sangre del Cordero Redentor de Cristo Jesús de Nazaret. Mi alma le pertenece a Dios. Y lleguen las riquezas o no lleguen en las riquezas materiales, el gozo grande es que mi alma haya sido comprada al precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Dice el 111, pero yo no, el 10, pero yo no me desvié. El 110, perdón. Me pusieron lazo los impíos. Esos malignos eran peligrosos. Esos malignos eran tramposos, porque dice el versículo 110 del Salmo 119, me pusieron lazo, trampas los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. ¿Con qué enfrentó este salmista el peligro? ¿Con qué enfrentó este salmista las trampas? Con no apartarse de Dios, con no apartarse de los mandamientos de Dios, con no sacar el corazón de Dios. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre. No un ratico,
no media hora, no una temporada de iglesia, para siempre, porque son el gozo de mi corazón. La gran victoria del cristiano está en gozarse con lo que Dios le manda, en gozarse en obedecerle a Dios. Uy, esa arma es poderosa, esa es como una lanza poderosa que le hiere la cabeza al diablo. Cuando usted se goza en obedecerle a Dios. Mi corazón, dice el versículo 112, incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. ¿Qué más se escondía? Usted tiene la lista ahí: malignos, impíos, tramposos, hipócritas. ¿Y él en qué se sostenía? En amar la ley, en guardar el testimonio, en no desviarse de los mandamientos, en cumplir los estatutos, en sentir gozo de ser hijo de Dios, gozo en obedecer a Dios. Y dice el 114, mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Hermanos, con esto concluyo. Hay un pesimismo mundial por las redes sociales. Hay un pesimismo mundial en las noticias, en los hogares, en las universidades, en el transporte, en los deportes, en las artes. Pero aquí hay un hombre que escribió: mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. ¿Y sabe qué es lo magnífico y hermoso? Que él no quedó avergonzado. Hasta el día de hoy usted conoce un hombre llamado Esdras, que no quedó avergonzado en la obra que emprendió. Pero ya no está Esdras, estás tú, están tus hijos, está tu casa. Ponte en pie y dile: Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, renuncio a todo pesimismo. No voy a cambiar mi visión. Mi visión es en Cristo Jesús, la visión de victoria, la visión de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, la visión de que su palabra es enviada y por su palabra yo soy sanado, soy curado. La visión de que todo lo tiene Dios bajo control. Dile: en el nombre de Jesús le declaro al diablo, a los demonios, a los malignos: no voy a quedar avergonzado, porque mi esperanza es en Cristo Jesús de Nazaret. Y declárelo: ese sustento es conforme a la palabra de Dios. Y Dios me ha dicho que me sustenta. Dios me ha dicho que su diestra me sustenta. Dios me ha dicho que enviará a sus ángeles a favor mío. Esta iglesia la sustenta Dios. Esta iglesia la sostiene Dios. Este ministerio de esta iglesia la sostiene Dios. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy levantamos nuestra voz para decir que nuestro escondedero, que nuestro escudo es el Dios de la Biblia, y que no quedaremos avergonzados. Así en el mundo anuncien lo que anuncien, no quedaremos avergonzados, porque hay fiel es el que lo prometió. Fiel es el Señor que dijo que no nos dejaría ni nos abandonaría, y que no quedaríamos huérfanos, que le pidiéramos al Padre, y el Padre en su nombre, y el Padre respondería. Y lo creemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Tómese un minuto ya para terminar. ¿Cuál es su asunto? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su situación? Confiese usted, confiese y dígalo. Estamos ante el Dios eterno. Son sus hijos, son su matrimonio, es su hogar, es su salud, es su asunto familiar. Confiéselo y dígalo: Señor, yo creo que tú me sustentarás conforme a tu palabra. Y dilo: y Señor, y viviré, mi casa vivirá, mis hijos vivirán, mi matrimonio vivirá. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. No voy a quedar avergonzado
Mi esperanza es ver a mis hijos restaurados, a mis hijos siendo adoradores en espíritu y en verdad. Yo creo que tú no me dejarás avergonzado. Sosténme y serás salvo. Levanta tú y sosténme, sosténme. Tu diestra me sostenga ahora, me sostenga mi casa, sostenga mi hogar, sostenga esta iglesia, sostenga este ministerio. Señor, en el nombre de Cristo, sosténnos, Señor, para poder ser salvos, Dios de la gloria. Sosténnos, Padre Santo, Padre bueno, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Padre, te damos gracias y no me dejaré arrastrar por ese pesimismo. Mi visión es en Cristo Jesús, mi visión es en esa cruz, y esa cruz es victoria, no es derrota. Esa es su visión. En esa cruz no se ofreció precio para derrota, se ofreció precio para victoria. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Levante sus manos hacia el cielo de Dios y reciba la bendición del Padre eterno. Reciba la bendición de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y reciba la bendición del Espíritu Santo de Dios. Reciba esa respuesta, reciba ese milagro, reciba esa sanidad, porque la palabra de Dios nos sustenta, y en la palabra de Dios dice que hay milagros, que hay respuesta, que hay sanidad para su pueblo. Que Dios los bendiga rica y poderosamente, y la paz del Señor los acompañe por todas partes.